Bienvenidos a esta tercera sesión de la filosofía del primer módulo de introducción que estamos haciendo a la filosofía referente al tema de la teoría del conocimiento, también llamada noxiología, y posteriormente nos vamos a introducir en el tema de la epistemología. Sin más, vamos a entrar a esta tercera sesión. Bien, entonces ya entrando en esta tercera sesión de, del noxiología, ¿verdad? Nos vamos a introducir al tema de la modernidad, o sea, el conocimiento a partir de, hemos pasado ya los presocráticos, vimos a Aristóteles y a Platón y Aristóteles, dimos un salto, un gran salto de toda de todo la etapa medieval, ¿verdad? No porque no sea importante y porque no ha habido conocimiento ahí, sino que más o menos en ese proceso la visión aristotélica y platónica prácticamente se imponen en todo el tema de la modernidad, de todo el tema de la Edad Media. De tal manera que saltamos ahora a el tema, a la modernidad. Y lo hacemos inicialmente con Descartes, ¿verdad? Y en la modernidad aparece con mucha fuerza, si antes habíamos dicho que el planteamiento y el foco en la etapa clásica de Grecia, de la Grecia antigua, era el cosmocentrismo, o sea, la visión, el origen de las cosas. En esta aparece el sujeto como el foco del centro, ¿verdad? Del pensamiento. Por tanto, aparece todo el tema del etnocentrismo, ¿verdad? El antropocentrismo, y el antropocentrismo, por supuesto, aparece todo el tema de la racionalidad. Entonces, este va a ser un tema que nos va a acompañar en esta tercera sesión. Bien, decíamos entonces que nos va a acompañar sobre todo el pensamiento de Descartes, pero nos vamos a encontrar también con Leibniz, con Hume, ¿ok? El debate entre el racionalismo, el idealismo, racionalismo, idealismo son, el idealismo es como el fruto más elaborado del racionalismo, ¿ok? Fundamentalmente el racionalismo alemán, que es muy importante, y algunos aspectos del materialismo con Hume, ¿verdad? Y el empirismo de Hume, porque esto nos va a permitir a nosotros como contrastar lo que es un racionalismo, ¿verdad? Idealista con las ideas empiristas, aunque no son contradictorios idealismo y empirismo. ¿Por qué? Porque existe también un racionalismo empirista, ¿ok? Entonces hay como elementos ahí que pudiéramos después matizar. Pero este tema va a ser un tema muy interesante, un poquito largo, complejo, porque nos vamos a encontrar con varios autores, pero de los autores vamos a ir viendo solamente algunos aspectos, nos vamos a centrar sobre todo en Descartes, ¿verdad? Hume, que nos interesa contrastar Descartes, que es el racionalismo, con Hume, que es el empirismo, ¿verdad? Y en esos otros autores idealistas está Leibniz y después también el idealismo alemán. Bien, a modo de resumen de las clases anteriores, hemos dicho que inicialmente el problema del conocimiento siempre fue y será la realidad, ¿verdad? Es el sujeto que está en medio de dos elementos fundamentales del conocimiento, que es por un lado el sujeto, ¿verdad? El sujeto que conoce, y esa realidad que es conocida, que le llamamos también el objeto, ¿ok? En medio del sujeto y el objeto está la realidad, ¿ok? El mito como forma del conocimiento, lo hemos visto, ¿verdad? Que el mito es una lógica del conocimiento, el conocimiento de las cosas está fuera de las cosas mismas, ¿verdad? El mito es un conocimiento prácticamente metafísico, que no se explica la física, ¿verdad? Como vimos en la parte griega, sino que el mito es una manera distinta de conocer.
que después dio paso a el logos, ¿verdad? A la razón. Por tanto, la razón como conocimiento lógico, el cosmos, la naturaleza, el principio de las cosas, ¿verdad? Intentan a dar una explicación del mundo. Estas cosas se explican no por, no desde un punto de vista trascendente, ¿verdad? O de los dioses, sino precisamente desde el punto de vista de las cosas mismas. Ahí tenemos a Heráclito, Parménides, Protágoras. Y después entramos en Platón, el conocimiento de la realidad pasa por las ideas ordenadas y ordenadoras, ¿verdad? Todo el tema que hemos visto, el episteme, y después nos encontramos con Aristóteles, el conocimiento de la realidad pasa por los sentidos, la experiencia. Pasamos a la Edad Media, San Agustín, Platón, que no lo hemos visto, ¿verdad? Y Santo Tomás, Aristóteles, porque más o menos ahí en la Edad Media el conocimiento, sobre todo Platón, en un primer momento, ¿verdad? Desde San Agustín prácticamente domina parte de la Edad Media y después en la última etapa de la Edad Media, por allá por el siglo 12, 13, aparece Santo Tomás y el aristotelismo, ¿verdad? Por tanto, llegamos al siglo XVII, donde está Descartes, 1596, 1640. Perdón que pasé hacia atrás, voy de nuevo aquí. Bien, entonces nos encontramos con René Descartes. Hemos dicho que Descartes, ¿verdad? Da un paso importante en todo el tema del conocimiento, porque Descartes centra el problema del conocimiento fundamentalmente en el sujeto. Es el sujeto que conoce, ¿verdad? El centro del conocimiento del sujeto, por tanto, de ahí se desarrolla todo un pensamiento que tendrá consecuencias hasta nuestros días. Por tanto, Descartes rechaza la tradición escolástica para buscar una base indubitable, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, que después llegado de salido del pensamiento medieval y entrado en la modernidad, Descartes se da cuenta que la filosofía se ha convertido en un desastre. Cada uno piensa lo que cree, no hay posibilidad de llegar a acuerdos en el conocimiento, ¿verdad? En la filosofía. Por tanto, Descartes cree que hay que buscar una salida a ese problema. El problema de que hay una cantidad de formas de afrontar la filosofía y esas formas distintas se llega a conclusiones distintas. Por tanto, Descartes se plantea la búsqueda de una forma de lograr una filosofía que sea accesible para todos, de tal manera que todos puedan entender cuando se dice de planteamiento filosófico, todos puedan llegar al conocimiento de la misma manera. Esa es un poco esa inquietud que tiene Descartes ante el problema de la filosofía de su tiempo. Por tanto, para Descartes, un elemento importantísimo va a ser el tema de la duda. Vimos algo nosotros del tema del escepticismo, ¿verdad? En los presocráticos con Epirrón, que decía que no era posible conocer. Por tanto, si no es posible conocer, de tal manera que no se puede hacer nada, no hay acceso a la realidad y no es posible conocer la realidad. Ese es como ese escepticismo totalmente radical. Sin embargo, este escepticismo no es un escepticismo psicológico, no es un problema de que la mente se cierra frente al conocimiento, sino que esto es una duda metodológica. O sea, el punto de partida es dudar, pero no dudar como si el punto de llegada fuera la duda, sino precisamente es una duda para llegar al conocimiento de la verdad. Por tanto, no es un escepticismo psicológico, he dicho, sino una herramienta epistemológica radical, duda de los sentidos, del mundo exterior y de las verdades matemáticas para llegar a la verdad. Su propósito es encontrar una verdad que resista incluso la hipótesis de la locura o el engaño divino. ¿Por qué digo eso de la locura y el engaño divino? Bueno, porque en su planteamiento, Descartes llega a decir que suponga que hay un monstruo maligno, un personaje maligno que nos está engañando y nos está diciendo las cosas, aún engañándonos y diciendo las cosas, ¿verdad?
tenemos alguna opción de buscar un conocimiento que siempre sea verdadero. Bien, entonces hemos dicho que a Descartes le preocupa entonces un método, ¿ok? Y de ahí la importancia de su libro, El discurso del método, porque en el discurso del método Descartes va a plantear cómo va a llegar, cómo él cree que hay que llegar a una filosofía única, ¿ok? A una filosofía que permita llegar a conclusiones iguales, ¿ok? Entonces, este libro que se llama Discurso del Método va a ser fundamental y nos vamos a basar un poco en lo que vamos a decir ahorita sobre Descartes, sobre todo el discurso del método. Por tanto, Descartes se encuentra con un problema en la filosofía que ya hemos remitido, que hay un desastre en la filosofía, cada uno dice lo que quiere, ¿verdad? Y no se llega a llegar, no se logra llegar a un conocimiento único de las cosas. Por tanto, no existe un método que permita conocer de la misma manera y que todos puedan llegar a las mismas conclusiones. Y entonces ese va a ser su afán, ¿verdad? De buscar un conocimiento único, un método único que permita llegar a conclusiones únicas. Y frente a ese problema, ¿verdad? Del conocimiento, Descartes comienza a descartar todo aquello, ¿verdad? Él cree que dice que el conocimiento que tenemos hasta ahorita es un conocimiento inadecuado, por tanto, hay que poner en duda toda la filosofía, dudar de todo. Como he dicho, no es una duda escéptica radical, sino es una duda metódica, ¿ok? Es una duda de partir de que dudo para poder llegar a conclusiones verdaderas, ¿verdad? Quitando, haciendo un desplazamiento de incógnitas, de cosas que no son, llegar a lo que es realmente. ¿Está bien? Y en ese proceso, ¿verdad? En ese proceso de la búsqueda de un conocimiento adecuado, Descartes se encuentra con el cogito, con el pienso, ¿ok? Con el yo. Nosotros podemos tener muchas dudas, pero lo que no podemos dudar es que hay un yo que piensa, ¿ok? Entonces viene todo el desarrollo de qué es eso de un yo que piensa, ¿ok? De ahí la famosa frase de Descartes, el cogito ergo sum. El pensamiento se descubre a sí mismo como existencia. El yo pasa a ser el primer principio de la filosofía del sujeto moderno, ¿verdad? Y por tanto, el yo es el criterio de verdad. Solo lo que sea claro y distinto puede ser aceptado como verdadero. De tal manera que en ese proceso de verdadero, ¿cómo se logra eso? Bueno, porque Descartes cree que el conocimiento no viene de afuera, sino como Platón, el sujeto posee ideas como la de infinitud o perfección que no pueden provenir de la experiencia sensible. Entonces, esas ideas que nos llegan a nosotros como certezas son las ideas primeras. De tal manera que cuando Descartes empieza a descartar un conjunto de pensamientos, logra llegar a un pensamiento, ¿verdad? Que es que duda de todo y al dudar de todo tiene un pensamiento que sí es verdadero, ¿verdad? Que se puede dudar de todo y que al dudar de todo se encuentra con uno que duda de eso, que es el yo. Por tanto, si el yo duda, hay un pensamiento único que no se puede eliminar, que es el pensamiento de la duda. Por tanto, yo dudo. Y si yo dudo es porque yo existo. Por tanto, el discurso del método de la duda es muy importante, decíamos ya, ¿verdad? De la duda radical surgió su famosa conclusión, pienso, luego existo, el cogito ergo sum. No podía dudar de que estaba dudando, dice en el discurso del método. Y si dudaba, debía estar pensando, y si pensaba, debía existir. De ahí, pienso, luego existo. De tal manera que aquí lo que está diciendo Descartes no está hablando del tema de la existencia. Aquí el tema de la existencia se sobreentiende, sino que precisamente lo que me hace saber que yo existo es que pienso. ¿Ok? Entonces, el primer elemento que Descartes se encuentra es que el existente es existente porque toma conciencia de que piensa y porque piensa, entonces existe. Siguiendo con el discurso del método, ¿verdad? Entramos en ese elemento que decíamos de la duda metódica.
En Descartes es un proceso para encontrar la verdad indudable. Descartes decidió dudar de absolutamente todo lo que creía saber, sus sentidos, sus recuerdos, incluso las verdades matemáticas. Su objetivo no era ser escéptico, radical, o sea, negar todo, sino su objetivo era un escepticismo que le permitiera eliminar todo lo que pudiera ser falso. De tal manera que Descartes dirá, me complacían sobre todo las matemáticas a causa de la certeza y la evidencia de sus razones, pero no advertía su verdadero uso. Me resolví a fingir que nada de lo que entonces había entrado en mi mente era verdadero más que ilusiones y sueños. Pero inmediatamente caí en cuenta de que mientras de esta manera intentaba pensar que todo era falso, era absolutamente necesario que yo lo que pensaba fuese algo. Y advirtiendo que esta verdad, pienso, luego existo, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos, ¿verdad?, pasaban a un segundo plano. Entonces, aquí Descartes resalta precisamente eso, que logra llegar a un pensamiento único, ¿verdad? Y ese pensamiento único es que piensa. Y por tanto, si piensa, quiere decir que el pensamiento es lo que permite llegar a la existencia. Repito, a Descartes no le interesa el tema de la existencia, sino lo que le interesa es que ese existente piensa. Por tanto, lo que caracteriza a ese existente es el pensamiento, ¿ok? Y aquel primer pensamiento que tiene es que existe, que piensa porque existe o que existe porque piensa, ¿ok? De ahí aparece entonces este elemento fuerte de Descartes. Por otro lado, otro elemento importante que Descartes entonces se da cuenta es que, ya hemos dicho, que Descartes en primer lugar se encuentra con la duda. En segundo lugar dirá que es necesario las ideas claras y distintas, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? Precisamente porque hay una confusión en la filosofía, unos dicen una cosa, otros otra, ¿verdad? Entonces es importante que el discurso filosófico esté lleno de posibilidades de ideas claras y distintas, ¿verdad? Entonces, ¿quién entiende Descartes por ideas claras y distintas? Bueno, Descartes decía que un triángulo tiene tres lados, ¿verdad? Esa es una idea clara y distinta. ¿Por qué es clara? Porque en la idea de triángulo y la idea de tres lados no hay ambigüedad, no es confundible. Cuando yo digo triángulo, no me confundo con un cuadrado, con un círculo, ¿verdad? Entonces, Descartes se da cuenta que la matemática le va a permitir a él, por lo menos la concepción matemática le va a permitir a él, ¿verdad?, llegar hasta a ideas claras y distintas. La matemática, en sus ideas, ¿verdad?, claras y distintas, le va a permitir también a la filosofía ese elemento, ¿verdad? Y por otro lado, ¿por qué es distinta? Bueno, porque todos los elementos de la definición de triángulo que sean una figura geométrica que tenga lados y que específicamente sean tres, ¿verdad? Son evidentes. Nadie va a dudar de que un triángulo es, por un lado, es una idea clara, ¿verdad? Porque al yo definirlo, esa idea me da directamente, llego con el triángulo y no hay dudas, al lugar a dudas que es un triángulo. Y segundo, son distintas porque se diferencian a las otras ideas. Por tanto, en esta primera parte, una conclusión a la que llega Descartes es que el camino de ese modo, de ese método para una sola filosofía está en el método matemático, porque ya hemos dicho que el método matemático le ayuda a llegar a ideas claras y distintas. ¿Y qué va a tomar del discurso, del método? Entonces, ya Descartes por lo menos ya tiene dos certezas. Una certeza es que pienso, luego existo, ¿verdad? Que el pensamiento es el elemento que me permite llegar al conocimiento de las cosas, ¿ok? Y en segundo lugar, ya tiene otra certeza, que a través del método matemático pudiera llegar a una posibilidad de una filosofía que permitiera las ideas claras y distintas. Entonces logra el método matemático y entonces recoge estos cuatro elementos que son fundamentales, según Descartes, para llegar a la razón.
los pasos, las reglas para entender la mente, ¿ok? Este libro es muy interesante porque es muy sencillo, ¿verdad? No es complicado y es prácticamente el libro fundacional de todo el conocimiento moderno, sobre todo el conocimiento científico. Entonces, el primer elemento que se encuentra Descartes para decir es posible buscar la verdad y llegar a un conocimiento único, ¿verdad? Es el método matemático, empezando con la evidencia. ¿Qué es la evidencia en Descartes? Bueno, admitir solamente verdades claras y distintas. Entonces, el primer paso para evidenciar las cosas es buscar que las cosas sean claras y distintas. El segundo elemento es el análisis. Recuerden que analizar es dividir en partes, ¿verdad? Las proposiciones, las dificultades, las ideas, dividirlas para organizarlas, ¿ok? Y después viene la síntesis, que es reordenar las ideas de simples a las más complejas. Y por último, la enumeración, la generalización y teorización, que no es otra cosa sino la estadística, ¿ok? El llegar, contar las cosas y organizar las cosas en números, enumerarlas, ¿verdad? Para poder tomarlas en relación y saber un poco identificar una cosa de otra cosa. De tal manera que entonces el método científico va a ser fundamental, el método matemático va a ser fundamental en la elaboración de un método que permita llegar a una filosofía única. Otro elemento que aparece en el desarrollo del pensamiento de Descartes es que Descartes, de la tradición platónica, ¿verdad? También tiene una tradición dualística, lo que se llama el dualismo sustancial, ¿verdad? Para Descartes una cosa es el pensamiento y el pensamiento está separado totalmente del cuerpo, ¿ok? Son dos cosas totalmente distintas que están articuladas, ¿ok? Que se articulan. Hay una articulación que él dice que esa articulación se da en la glándula pineal, pero eso es una cosa que no tiene sustento ahora, ¿no? Pero Descartes decía que esa articulación entre el cuerpo, ¿verdad? Y el pensamiento se da en la glándula pineal. Pero más allá de eso, lo importante es eso, ¿no? Que Descartes entiende que el pensamiento es prácticamente aquello que tiene como posibilidad el desarrollo del yo, del sujeto. De tal manera que el cuerpo, sí, el cuerpo es el elemento que me permite a mí alojar el pensamiento, pero no es un elemento tampoco de mucha importancia, ¿ok? También no le da tanta importancia a todo el tema del cuerpo. De tal manera que ese elemento que se refiere al cuerpo también lo refiere al mundo, al mundo que está fuera del sujeto, ¿verdad? Entonces él dice que hay dos elementos fundamentales, el sujeto que piensa y todo lo demás. Por eso res cogita no es otra cosa sino que la sustancia pensante, ¿verdad? Inmaterial, libre, extensa, define la esencia humana, el sujeto, ¿verdad? Es el res cogita y res extensa, que es la sustancia extensa, la materia, el mecanicismo, las leyes físicas, todo lo demás que no es el sujeto. Por tanto, ya hemos dicho, en Descartes hay un dualismo nociológico, el cuerpo humano y los animales son tratados como máquinas, ¿ok? ¿Por qué? Porque el cuerpo es simplemente una máquina que está al servicio del pensamiento, es lo que se llama mecanicismo, y por tanto nace la división del sujeto y el objeto que dominará toda la ciencia moderna. Hasta aquí más o menos de Descartes, ¿no? De Descartes, cómo Descartes introduce prácticamente otro elemento fundamental en el tema del conocimiento, que es el método, ¿ok? Para Descartes el problema central va a ser el problema del método. Si tenemos un método, podemos llegar a conclusiones. Después veremos que no es así, o sea que teniendo un método y Descartes tiene un método, el método no para toda esa complejidad del pensamiento que va mucho más allá solamente de un método. Por tanto, después tenemos entonces otro pensador, ¿verdad? Entonces Descartes es un poco como el padre también del racionalismo moderno, pero tenemos otros racionalismos, ¿verdad? Por ejemplo, el racionalismo de Leibniz, ¿verdad? Y la razón infinita.
Leibniz también es racionalista, pero es un racionalista que tiende hacia un idealismo. Digamos así que es el fundador también del idealismo, que después nosotros vamos a ver que se profundiza en otros alemanes como Fichte, Schelling y después también Hegel. Por tanto, para Leibniz, la realidad es dinámica, ¿ok? En primer lugar, hace una crítica a la materia, ¿verdad? Al materialismo. Leibniz hace una crítica al materialismo, por tanto dice que la materia es pasiva. Para Leibniz, la materia de Descartes es muerta, ¿ok? Él propone las mónadas. Ese es un concepto interesante. Mónadas viene de uno, ¿no? Por tanto, ese concepto son como átomos espirituales, centros de fuerza y percepción que componen todo el universo. Por tanto, Leibniz entiende que hay como una sustancia individual, ¿verdad? Cada moneda es un espejo del universo donde tiene su propia perspectiva. Entonces, es difícil como entender, ¿no? Pero el mundo está hecho de puras mónadas, ¿ok? De una gran mónada. Y nosotros formamos parte también de esa gran mónada, en una mónada que es particular, de tal manera que nosotros, aunque participamos de todas las mónadas, de la mónada en su sentido general, también participamos como mónada en sentido particular, ¿ok? En el sentido particular de que cada uno de nosotros compone un elemento que tiene que ver con el gran sentido universal de la mónada como sentido global. Fraile dirá de Leibniz que la inteligencia es innata a sí misma, no necesita impactos externos para conocer, le basta reflexionar sobre sí misma para concebir el ser y el pensamiento. La experiencia nunca nos dará la verdad, porque no nos puede dar la necesidad de una cosa. Conocer solo puede expresarse mediante juicios universales y necesarios. Entonces Leibniz vuelve de nuevo al todo el tema de la lógica, ¿ok? Leibniz prácticamente es un racionalismo idealista lógico, o sea, que nosotros llegamos a través del conocimiento estrictamente y casi desde el punto de vista de la lógica. Por tanto, para Leibniz, la lógica y la metafísica de la razón se dan desde dos principios. El principio de razón suficiente, nada es sin que haya una razón para que sea así, y no de otro modo. Dios nos juega los dados, dirá Leibniz. Todo tiene un fundamento lógico, ¿verdad? El principio de causalidad. Quiere decir que hay una causa que produce las otras causas, ¿ok? Y que todo tiene que ver con causas. Entonces, este elemento es fundamental para entender ese principio de la mónada, ¿ok? ¿Por qué? Porque las mónadas son un principio dinámico de causalidad. Y por otro lado, este es el principio de identidad de los indiscernibles. No existen dos cosas iguales en el universo, y si fueran iguales, serían la misma cosa. Está hablando del principio de identidad fundamentalmente, ¿no? De Parménides. Por otro lado, Leibniz distingue que hay dos tipos de razón. Están las verdades de razón y las verdades de hecho. ¿Ok? Las verdades de razón son las verdades necesarias que nos da precisamente la lógica del pensamiento, ¿verdad? A es igual a A, su opuesto es imposible, ¿verdad? Su opuesto es imposible, lo vemos en la matemática y en la lógica, el principio de no contradicción, ¿verdad? Y por otro lado, las verdades de hecho, mientras que estas las verdades de razón son necesarias, universales, ¿verdad? Y las verdades de hecho son contingentes, son producto de la experiencia, producto de los sentidos. Su opuesto es posible. Quiere decir, si en la verdad de razón no puede haber contradicción, en la verdad de hecho sí puede haber contradicción. ¿Ok? Porque yo puedo decir, afuera está lloviendo, ¿verdad? Y cuando salgo afuera, no está lloviendo. Hay un sol radiante. Entonces sí puede haber un principio de contradicción, porque aquí en este caso, para uno contrastar si hay una verdad de hecho, tiene que salir a la afuera, ¿verdad? Y determinar si está lloviendo o no está lloviendo.
Por tanto, es contingente, fruto de la experiencia. Su opuesto es posible, pero Dios eligió el mejor de los mundos posibles por una razón moral. Entonces, en la verdad, de hecho, pudiera haber una contradicción, pudiera pensarse que Dios, por ejemplo, que todo lo que nosotros creemos que es malo, Dios hubiese dicho, bueno, eso que es malo ahora va a ser bueno, y lo que es bueno va a ser malo. ¿Está bien? Eso pudiera ser posible en el contexto de Leibniz. Sin embargo, Dios prefirió que no, que las cosas fueran buenas porque son buenas y las cosas fueran malas porque son malas. Por tanto, hay una armonía preestablecida en la mente y el cuerpo, que no interactúan como en Descartes, ¿ok? Acuérdense que hemos dicho que la mente y el cuerpo están articuladas por la glándula pineal. En este caso, para Leibniz no existe una armonía establecida que interactúa como Descartes lo entiende, sino que están sincronizadas por Dios desde el principio como dos relojes perfectos. Entonces, en ese sentido, la armonía, ¿verdad? Incluso todo el aspecto de la verdad de razón y la verdad de hecho están sincronizadas, ¿verdad? Pero esa sincronía no tiene que ver con el sujeto, sino que es un factor que tiene que ver más bien con un aspecto metafísico, está mucho más allá del sujeto, ¿verdad? Es un principio universal que está más allá del sujeto. Él habla de la perfección, del reloj perfecto, ¿no? Que se sincroniza y que es capaz de funcionar, aunque tiene piezas distintas, funcionar de una manera sincrónica. Por tanto, cuando hablamos de Leibniz y entramos en este tema, ¿verdad? Del idealismo, que decíamos nosotros, el idealismo no es otra cosa sino como el fruto maduro del racionalismo, ¿ok? Es como la parte más radical del racionalismo. Entonces, el idealismo dirá que las verdades de razón desde Leibniz, son necesarias y su negación implica contradicción, son verdades en todos los mundos posibles, se basan en el principio de identidad, A es igual a A, y en el principio de no contradicción, A no puede ser no A al mismo tiempo y en el mismo sentido, y se pueden demostrar a priori, es decir, sin necesidad de recurrir a la experiencia. Ejemplo, el triángulo tiene 3 lados, 2 más 2 es igual a 4. Eso es lo que decíamos de las verdades de razón. Y las verdades de hecho, ¿verdad? Son contingentes, es decir, podrían haber sido de otra manera. Su negación no implica contradicción, sino que dependería de otros factores. Se basan en el principio de razón suficiente, lo que significa que hay una razón o causa para que sean verdaderas, aunque no sean necesarias, y se pueden conocer a posteriori, es decir, a partir de la experiencia. Ya, entonces hemos visto a Descartes, hemos visto a Leibniz, ¿verdad? Descartes, el padre del racionalismo moderno, y después Leibniz también de un racionalismo idealista. Ahora nos vamos a encontrar con Hume, que yo titularía que es un empirismo racionalista. A ver, Hume no deja por un lado el racionalismo, sino que entiende el racionalismo de otra manera, ¿verdad? Desde el punto de vista del empirismo. Por tanto, para Hume, las percepciones es el punto central de su pensamiento. El contenido mental, ¿verdad? De las percepciones se divide en impresiones. ¿Qué son las impresiones? Percepciones fuertes, inmediatas, ¿verdad? Las percepciones fuertes, inmediatas. Entonces, ¿cómo conocemos nosotros? Nosotros conocemos a través de impresiones que me llegan a través de los sentidos. Por tanto, para el empirismo de Hume, importan los sentidos. Los sentidos no solamente son la puerta, ¿verdad? O como decía en la Edad Media, no es posible conocer sino a través de los sentidos. ¿Ok? Todo conocimiento que llega a nuestra razón no pasa antes por los sentidos. Entonces, en ese sentido, Hume cree que las percepciones, ¿verdad? Son esos elementos que nos llegan inicialmente desde los sentidos. ¿Qué son las ideas para Hume? Son copias débiles de impresiones. ¿Ok? Por tanto, si impresión es sentir el calor, ¿qué es la idea? Es simplemente el recuerdo de ese sentimiento del calor.
Por tanto, las percepciones son copias. Si una idea no se remite a una impresión, carece de significado, ¿verdad? Hace crítica a la metafísica. Quiere decir que la idea de calor no existe. Existe simplemente una impresión y una impresión que me quedó a mí después, ¿verdad? Como recuerdo. Por tanto, las ideas no son otra cosa sino recuerdo de las impresiones. Por tanto, también le hará una crítica a la metafísica de Leibniz y de Descartes, ¿verdad? Hume prácticamente desprecia la metafísica, cree que no hay una metafísica y ese concepto de sustancia del yo no existe. ¿Está bien? El yo como unas de percepciones, Hume no encuentra una sustancia pensante. Contra Descartes está diciendo esto. Solo encuentra una sucesión de impresiones. El yo es una ficción necesaria para la identidad. Quiere decir que la palabra, que el término yo es solamente un producto del lenguaje, pero que el lenguaje no existe como ontología, no existe como, no es una realidad. El yo simplemente es un conjunto de percepciones y ese conjunto de percepciones, ¿verdad? Que yo tengo, le llamo yo, pero el yo no existe. Por tanto, hay una crítica a la sustancia. No percibimos la manzana, solo el color, el sabor y la textura. La sustancia es solo un nombre para el conjunto de cualidades. Por otro lado, también Hume hace una crítica a la causalidad. La causalidad es uno de los ejes centrales del racionalismo, y también va a ser un eje central de la epistemología, por tanto, del conocimiento científico. Si hay algo que permite el conocimiento científico es la causalidad. Por tanto, Hume dice que no existe causalidad, sino que la causalidad es un hábito. Entonces, ¿qué entiende Hume por hábito? No vemos la causa, vemos la conjunción constante de dos hechos. De tal manera que, ¿qué es un hábito? Un hábito no es otra cosa sino la repetición de determinados hechos. Y entonces cuando yo veo un hecho, otro hecho, otro hecho, otro hecho, los uno y entonces digo que ahí hay una causa, ¿verdad? Que el sol salga mañana no es una certeza lógica, sino una probabilidad basada en la costumbre. ¿Qué es la costumbre? Es el hábito. ¿Y qué es el hábito? No es una cosa, sino una sucesión de hechos que se dan sucesivamente. Por tanto, hay un escepticismo mitigado, ¿ok? De hecho, Kant dice que Hume es un escéptico. No podemos conocer la estructura real del mundo, pero debemos actuar como si las leyes naturales fueran constantes para sobrevivir. Por tanto, no existe un conocimiento ni una ciencia absoluta de las cosas, solo aproximaciones. Por tanto, la ciencia no es un conocimiento absoluto, puro, universal y necesario, sino que la ciencia es un conocimiento de aproximaciones solamente. Aquí tenemos un cuadro comparativo un poquito para hacer como un resumen de esta primera parte. Ahí tenemos a Descartes, Hobbes, Leibniz y Hume, aunque Hobbes no lo hemos visto, pero sí importa porque Hobbes es como el primero que desarrolla dentro de la corriente inglesa el tema del empirismo, ¿ok? Entonces, en Descartes está el tema de la razón, el ignatismo, el origen del saber es la razón. En Hobbes, el origen del saber es los sentidos, el mecanicismo. En Leibniz, el origen de la razón es la lógica. Y en Hume, el origen de la razón es la experiencia. Concepto de sujeto. En Descartes, el sujeto es dualista, mente-cuerpo. En Hobbes es materialista, cuerpo, es solo cuerpo. En Leibniz es una moda, es espiritual. Y en Hume es un haz de percepciones. De tal manera que la metafísica en Descartes es dogmática, en una son certezas, en Hobbes simplemente es física, política, ¿ok? En Leibniz es armonía universal, el tema de la mónada, y en Hume la metafísica es un conocimiento simplemente de aproximación de conceptos, pero no existe la metafísica. Por tanto, hay un escepticismo con respecto a la metafísica. Por tanto, en este resumen de la herencia de la modernidad, el problema del conocimiento, la modernidad desplazó la pregunta ¿qué es el mundo? ¿Cuál es el origen del mundo? ¿Verdad? Por la pregunta ¿el qué?
pasa ahora por el cómo. ¿Puedo conocer el mundo? ¿Cómo puedo conocer el mundo? Impacto esta tensión entre el racionalismo de Leibniz y el empirismo de Hume será lo que Kant intentará resolver en la crítica de la razón pura más adelante. La pregunta es, ¿nuestra ciencia actual es más cartesiana, ¿verdad? Deductiva y matemática, o más humana, basada en las probabilidades y datos? Bien, ahora entramos en esa corriente, ¿verdad? Del idealismo de Leibniz se desprende, por supuesto, un idealismo más crítico que Leibniz, ¿verdad? Pero también es un idealismo, el idealismo alemán, que tiene digamos así, su punto de llegada importante en Hegel. Pero vamos a partir de Hegel y vamos a ver también a otro idealista alemán, pero Hegel es como el punto de llegada de la máxima expresión. Entonces, fíjense, Leibniz hablaba de la mónada y de alguna manera Hegel también va a utilizar ese recurso no de la mónada, sino del espíritu, pero el espíritu como absoluto. Fíjense que ahí hay una relación entre el espíritu de la mónada que habla Leibniz, y después el espíritu absoluto que va a decir Hegel. Quiere decir que el conocimiento, ¿qué es el conocimiento? No es otra cosa sino el desarrollo del sujeto, ¿verdad? En todas sus potencialidades del conocimiento, ¿verdad? Ese desarrollo total de la potencialidad del conocimiento va a ser el desarrollo del espíritu absoluto, ¿verdad? Cuando el hombre haya logrado conocer todas las cosas, ¿verdad? En este sentido, Hegel es digamos así, me parece que hay un poco de ingenuidad, ¿verdad? Pensar que nosotros logramos llegar a la totalidad del conocimiento, ¿verdad? De esa pretensión ya nos bajó a nosotros Kant al decir que nuestro conocimiento es un conocimiento siempre limitado. Pero bien, Fantone, que es un estudioso de Hegel, dirá que en Hegel el conocimiento es una actividad en la que el sujeto crea su propio objeto, ¿ok? Quiere decir que los objetos no están afuera, sino que el hombre es capaz de conocer los objetos desde el pensamiento. Hegel, por tanto, la verdad no está en las cosas que se nos ofrecen inmediatamente, no está en los sentidos, sino en las cosas elevadas a forma de pensamiento. La verdad está en las cosas pensadas, no en las cosas inmediatas. Sí, entonces fíjense aquí cómo va desarrollándose un tema y nos vamos separando prácticamente del empirismo. Quiere decir que el conocimiento no, prácticamente se prescinde del conocimiento objetivo, del conocimiento sensible. ¿Está bien? A ver, no es que haya una negación del conocimiento sensible. El conocimiento sensible existe, ¿verdad? Ese conocimiento es importante, pero yo no prescindo del conocimiento en cuanto ya me puedo separar totalmente de ese conocimiento inicial para desarrollar el conocimiento humano, ¿ok? O sea, que quiere decir que el conocimiento inicial es como un carbón inicial, ¿verdad? Para prender la parrilla, pero después ese carbón inicial ya no es necesario. ¿Por qué? Porque hay otros carbones que van a sustituir el carbón inicial. ¿Ok? Entonces la parrilla va a seguir encendida ya no por el carbón que la prendió, sino por el carbón que le voy a agregar nuevo. De tal manera que para Hegel el conocimiento y el pensamiento no se dan desde el conocimiento sensible, sino de las cosas pensadas. Por tanto, Berneu también dirá que el argumento fundamental es el principio de inmanencia. Ya las cosas no son trascendentes, sino que la trascendencia se da en el mismo sujeto. Es el sujeto que trasciende su propio conocimiento, que es capaz de ir más allá del conocimiento de las cosas, y en ese conocimiento de las cosas se desarrollará el espíritu puro. ¿Y qué es el espíritu puro? El espíritu totalmente desarrollado del conocimiento del humano. Fuera de mi mente hay otras mentes, no hay cosas. De tal manera que quien produce las cosas es precisamente el hombre, los humanos. Los idealistas alemanes consideraban que la realidad no es algo dado,
Por lo tanto, el conocimiento es un proceso activo en el que el sujeto construye la realidad a través de su actividad mental. Y después tenemos a otro, entonces Hegel dirá eso, que el pensamiento es un pensamiento, el pensamiento no es otra cosa, sino el desarrollo, ¿verdad? Para llegar al espíritu absoluto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el conocimiento? Es el desarrollo de paso por paso, por eso la dialéctica va a ir permitiendo que un conocimiento, ¿verdad? Pasa por las tesis, la antítesis y síntesis. Y esa síntesis me permite otro conocimiento que es contrastado con otro conocimiento que me da un conocimiento nuevo. Y así va desarrollándose el conocimiento hasta que este conocimiento ya sea un conocimiento total, que hayamos logrado el desarrollo pleno de todo lo que podamos conocer. Sin embargo, hay otro pensador también que es Fichte, ¿verdad? Del idealismo, que desarrolla todo el tema del yo. Aunque Hegel no desarrolla, prácticamente supone el tema del yo, pero Fichte sí ha desarrollado todo el tema del yo, pero en la misma dinámica del idealismo. El yo es el fundamento de la realidad. De tal manera que yo conozco la realidad porque existe un yo. Si no existiera el yo, no fuera necesario la realidad. Entonces, Fichte da con un elemento importante, ¿no? Que el yo es prácticamente el que conoce la realidad, volviendo a Descartes, ¿ok? Sin embargo, nosotros sabemos hoy en día que la realidad existe independientemente del yo. Quiero decir que yo me puedo ir, ¿verdad? Yo puedo, no sé, se pueden acabar todos los humanos y el planeta Tierra sigue existiendo. Quiere decir que el conocimiento no solamente de que el yo no es quien define las cosas que existen, ¿está bien? No define la realidad, sino lo que puede definir el yo es el conocimiento de la realidad, pero no la realidad misma. El sujeto es capaz de crear la realidad a través de su actividad mental y la realidad es una manifestación de la actividad del yo. Por tanto, ¿qué relación tenemos entre el racionalismo y el idealismo? Acuérdense que he dicho que el idealismo es como el desarrollo más elaborado del racionalismo, ¿ok? Por este lado, por el lado del conocimiento. Después tenemos un racionalismo, que es el desarrollo de un empirismo que lleva a la ciencia, al cientismo moderno. ¿Está bien? Entonces, en este lado, el racionalismo después como que se divide, ¿no? Se divide en un racionalismo idealista y un racionalismo empirista, que es el que nos va a llevar al tema de la ciencia. Por tanto, puntos comunes entre el racionalismo y el idealismo. Primero, énfasis en la razón. Consideran que la razón es una herramienta fundamental en el proceso de adquisición del conocimiento. Después también, tanto el racionalismo como el idealismo hay una búsqueda de la verdad, comprometidos con la búsqueda de la verdad y la comprensión de la realidad. Y por tanto, también este es un elemento que es común al racionalismo y idealismo, que es la crítica al empirismo radical. Critican que la idea que el conocimiento proviene únicamente de la experiencia sensorial, argumentando que hay fuentes de conocimiento más profundas y confiables. Ahora, hemos dicho puntos, elementos comunes, ¿no? Pero puntos críticos, ¿no? Que hay, digamos, ahí eh, choques entre el racionalismo y el idealismo. Fraile te dirá lo siguiente: el entendimiento no elimina el conocimiento sensible, ¿ok? O sea, la experiencia nos da hechos, pero supone principios que supone razonamiento. Por tanto, la experiencia, ¿verdad? Es síntesis entre sensación y entendimiento. Por tanto, la sensación provee la materia prima del conocimiento, los datos brutos, y el entendimiento provee la forma y los conceptos que organizan esa materia prima. La experiencia es el producto final de esta interacción, la forma en que conocemos el mundo, pero un mundo que es, en cierto sentido, una construcción de nuestra propia mente. Entonces, sí es verdad que el idealismo desarrolla todo el aspecto del conocimiento inteligible, de la razón, ¿verdad? Esta razón no puede entenderse sin un conocimiento que nos viene de la experiencia. Por tanto, ¿qué es la experiencia? La experiencia es la síntesis entre la percepción que tenemos de los sentidos, ¿verdad? Y el desarrollo del pensamiento
desde la visión inteligible de la misma razón. Otro elemento como punto crítico, lo dirá Guillermo Fraile, ¿verdad? Toda demostración siempre es a posteriori. Quiere decir, parte de un supuesto no probado. Un hecho de la experiencia no se deduce del principio ni puede ser demostrado. El problema metodológico aquí tenemos, ¿verdad? Quiere decir que toda demostración siempre es a posteriori. Por tanto, el racionalismo, el idealismo va a tener un elemento es que no se puede demostrar aspectos del idealismo, ¿ok? ¿Por qué? Porque toda demostración es a posteriori, quiere decir que el entendimiento necesita de los datos sensibles y de la evidencia para poder argumentar que algo es verdadero. De tal manera que aquí hay un punto crítico del idealismo. ¿Está bien? Y aquí hay otro cuadro que nos conecta también un poco, que es el concepto de la realidad, de la visión ontológica o del ser, ¿verdad? Y de la epistemología, el conocimiento, ser y noxiología. ¿Ok? Entonces, el escepticismo frente a la realidad, decimos que el escepticismo, se pregunta si la realidad existe, el escepticismo dice que sí existe, ¿ok? Que la realidad existe. La realidad, los racionalistas también creen que la realidad existe y el idealismo también cree que la realidad existe. El problema está en el sujeto que mira la realidad. Aquí viene el problema. La realidad existe independientemente del sujeto, ¿verdad? El escepticismo dice que no, que la realidad existe, ¿verdad? Porque existe el sujeto que lo conoce. Si no existiera el sujeto que lo conoce, no hay realidad. El racionalismo más o menos dice lo mismo, aquí están de acuerdo todos, ¿verdad? Y el idealismo también, la realidad existe independientemente del sujeto. No, la realidad existe porque existe el sujeto. Y después está la otra pregunta, ¿es posible conocer la realidad? El escepticismo dice que sí, en forma condicionada. ¿Qué significa eso? Que sí podemos tener un conocimiento, pero un conocimiento superficial, un conocimiento a medias de la realidad, pero no lo podemos lograr conocer toda la realidad. El racionalismo dice que sí es posible conocer la realidad y que la realidad pasa por el sujeto. Y lo mismo va a decir el idealismo. El idealismo dice que si es posible conocer la realidad, es que el conocimiento es la misma realidad. ¿Ok? Y con esto, bueno, este tercer tema, lo dejamos hasta aquí y nos vemos en otra próxima clase, en la clase número 4. Pues un saludo para todos, que la pasen bien.